Vamos a empezar. Vamos a orar rapidísimamente, ¿vale? A donde quiera que estén. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por la vida, gracias por esta clase, que podamos aprender, que los muchachos puedan, que quiera que estén, Señor, en sus casas, en el dormi, en la escuela, donde quiera que estén, puedan aprender, Señor, de la mejor manera y los puedas resguardar de cualquier enfermedad, de cualquier peligro y también a sus familias. Acompáñanos, pues, en tu nombre. Amén. Bueno, ya les apareció esta onda, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Climaterio, chicos, esta es una de las de las consultas que más vemos en ginecología. Entonces es algo muy común, es algo, pues ya ven que aunque en nuestro país no es tanto de personas de mayores, pero como quiera tenemos un buen porcentaje de mujeres arriba de los 45 años, así que ya empiezan a tener manifestaciones. Entonces, primero que nada, pues vamos a empezar con algunas definiciones, ¿verdad? Como por ejemplo, la menopausia. La menopausia es el cese de la menstruación después de 12 meses, es decir, 12 meses no arreglado, pasando los 365 días o 366 días, depende si es bisiesto, ya sin reglar, es menopausia, de a ley, ¿sale? Se considera fisiológica a partir de los 40 años, dependiendo el país o dependiendo la raza, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en nuestro país puede aparecer más o menos, la media está entre los 45 y los 50 años. Así que no siempre tiene que ser después de los 40 años, pero en nuestro país sí se ha visto que hay aumento, o bueno, más bien empiezan a aparecer casos nuevos a partir de los 45 años. Eso tiene que ver con que ya no se producen los estrógenos por parte del ovario. Hay algo que se llama transición de la menopausia. Esta no es es una etapa muy difícil de diagnosticar, pero cuando se diagnostica por medio de laboratorios. Mira, inicia con variaciones en la duración del ciclo menstrual y aumenta la FSH, empieza a aumentar, ¿verdad? Y no va a aumentar la LH, ¿verdad? Solamente la FSH, la LH se queda en el mismo lugar. Y termina, pues obviamente, con la ausencia de la menstruación por 12 meses. Es decir, a 12 meses no arregló, hasta ahí se acaba la transición de la menopausia, porque la menopausia, pues obviamente es el periodo de 12 meses sin reglar. Y la perimenopausia, pues más o menos tiene que ver abarca el periodo de la transición de la menopausia y termina un año después del último periodo menstrual, ¿sí? O sea, pasaron 12 meses sin reglar y ese siguiente año se denomina, junto con la transición, cuando empezaron a tener alteraciones de la regla, ese periodo se denomina perimenopausia. La posmenopausia inicia a partir del un año después de que ya vino la menopausia. Es decir, 12 meses sin reglar y más un año, a partir de ese año es perimenopausia. El siguiente, y a partir de ese año empieza la posmenopausia y eso se extiende hasta que la vida de la paciente acabe. ¿Vale? El síndrome climatérico. El síndrome climatérico, como su nombre lo dice, es un conjunto de signos y síntomas, ¿verdad? Se presentan desde la perimenopausia y posmenopausia. O sea, ¿sí? En esos periodos alrededor de la menopausia y la posmenopausia. O sea que no hay una edad para presentar síndrome climatérico. Bueno, más bien, no hay un periodo específico que abarque, que pueda iniciar este síndrome climatérico, puede iniciar en la perimenopausia, o en ocasiones empieza a partir de la transición.
¿verdad? Y tiene que ver con alteraciones vasomotoras, del aparato genital, con alteraciones del sueño, las emociones, tiene que ver con muchas cosas. Así como la menopausia, la posmenopausia es el periodo de un año después de que cesó la última regla, hay una menopausia hasta que acabe la vida de la paciente, hay algo que se llama posmenopausia temprana, que son los primeros 5 años después de la última menstruación, ya sea natural, o sea que sea fisiológica porque por su edad le llegó la menopausia, o sea inducida. La inducida es porque se le realizó alguna histerectomía, o se le dio un tratamiento hormonal, más bien, no es hormonal, sino se le dio un tratamiento. Hay unas hormonas que les había dicho cuando vimos endometriosis que te dejan en una menopausia, ¿verdad? Pero normalmente tiene que ver la inducida con una histerectomía, cuando le quitan el útero a una paciente, ¿verdad? Un año después de que se le quitó el útero, ese año se llama perimenopausia, pero un año al terminar ese año, los primeros 5 años es la posmenopausia temprana. ¿Hay factores de riesgo para presentar este síndrome climatérico? Sí hay. Sí hay varios y hay algo que se llama modificables y no modificables. Los factores modificables tienen que ver con las cosas genéticas, con factores que no se pueden cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra raza. La raza afroamericana empieza su menopausia o tiene más datos de síndrome climatérico, pero también la raza latina, o sea, nosotros como latinos, los hispanos tenemos también alteraciones en el climaterio más comunes que otras, que por ejemplo los europeos no tienen tantos datos de síndrome climatérico como nosotras las hispanas, ¿verdad? Otro factor no modificable pues es la menopausia, como les había dicho, inducida o de inicio abrupto, es decir, aquella paciente que le quitamos la matriz. Hoy hicimos una histerectomía en una paciente de 30 años. Entonces, esa paciente tiene una menopausia inducida. ¿Por qué? Porque ya no va a arreglar, porque ya le quitamos su útero, ¿verdad? O aquellas pacientes que tienen padecimientos crónicos, no sé, por ejemplo, ¿qué enfermedad crónica puede tener? Porfiria, ¿verdad? La porfiria es una enfermedad crónica, entonces es una enfermedad que no la puedes modificar, ya no se modifica. Entonces, pacientes tienen más factor de riesgo para presentar síndromes climatéricos y otras enfermedades asociadas a la menopausia y al climaterio. ¿Qué factores pueden modificarse? Los de siempre, relacionados con el estilo de vida, ¿verdad? La obesidad. Nosotros como personal de la salud tenemos que promover el ejercicio diario, el control de peso, ¿verdad? La reducción del tabaquismo y alcoholismo, porque eso se puede evitar disminuir los síntomas vasomotores, ¿verdad? El sedentarismo, pues obviamente tiene que ver con la obesidad y con el ejercicio. Los modificables, aquí venía en la guía de práctica clínica la escolaridad o nivel socioeconómico bajo. Bueno, sí se puede modificar, pero está muy difícil, ¿verdad? O sea, hay pacientes que tienen un nivel socioeconómico bajo, que ya están en la menopausia, en la posmenopausia, y pues para que lleguen a un estatus socioeconómico medio alto, pues está difícil, ¿verdad? Está muy cañón, pero bueno, eso es lo que decía la bibliografía. Y por supuesto, en la historia de ansiedad y depresión, las pacientes que tienen estos síntomas son más propensas a presentar más riesgo de sintomatología vasomotora y obviamente de por sí, ahorita vamos a ver los síntomas, unos están relacionados con la ansiedad y la depresión, con los estados de ánimo y por supuesto, si esta paciente viene presentando depresión mayor desde hace muchos años antes de empezar con la menopausia, pues obviamente vamos a caer otra vez en esto, pero sí se puede modificar si la paciente lleva un tratamiento adecuado para la ansiedad y la depresión. Okay. ¿Qué otra cosa, chicos? A todas las pacientes les tenemos que dar calcio más vitamina D.
La ingesta de 1000 a 1200 miligramos diarios de calcio está recomendada para las pacientes que están en esta etapa, ya sea en la perimenopausia o en la posmenopausia, porque evita el riesgo de fractura de cadera. Así que no se olviden, todas las pacientes que empiezan a tener problemas con sus hormonas, que tienen síntomas, hay que darles calcio más vitamina D para evitar que en un futuro pues puedan tener algún tipo de fractura. Bueno, ahí va algo bonito, chicos, lo que les gusta, la fisiología. Pues miren, FSH y LH son las dos hormonas que van a estar relacionadas con la maduración de los ovocitos o folicular. Los hombres, si bien ustedes saben, los hombres todos los días renuevan sus gametos, ¿verdad? Se forman nuevos gametos masculinos. Así las mujeres. Nosotras las mujeres, pues nacemos con cierto número de ovocitos, ¿verdad? De 1 a 2 millones de ovocitos que cuando llega la pubertad, cuando entra pubertad, pues ya se disminuyeron en un número considerable, hasta 400,000. Y cuando está en el pico máximo de la edad fértil, ya tenemos 100,000 óvulos. Entonces, imagínense, o sea, va disminuyendo, ¿verdad? Pero esto tiene que ver con la estimulación de dos hormonas, de dos sustancias que se secretan a nivel de hipófisis, que es la FSH y el LH. Muy bien, la FSH induce y estimula la maduración folicular. La FSH, aquí hay déjenme marco con esta cosita. Aquí hay unos receptores alrededor del ovocito. Son unos receptores específicos para FSH. Aquí llega la FSH y se une, ¿verdad? Y eso hace que se estimule a que pase de un folículo primario, un folículo primordial, a un folículo secundario, hasta que se rompa, ¿verdad? Bueno, más bien hasta que llegue a un folículo vesicular maduro o un ovocito maduro. La FSH, la estimulación, la maduración, ¿verdad? Entonces la LH, que es importante también, actúa dentro de las células de la teca interna. Son células luteinizantes, ¿sí? Luteínicas. Estas son células que rodean al ovocito, aquí. Entonces, esta LH va a estimular a que el ovocito también produzca andrógenos y estrógenos, ¿sale? Y esta producción o ese pico de LH, si se acuerdan, así se llama, pico de LH, hace que el folículo, ¡pum!, se rompa para que haya ovulación, ¿sale? Eso está muy claro. Entonces, como se necesita el FSH para estimular la maduración del folículo, a medida que pasa la edad de nosotras las mujeres, los ovocitos se vuelven resistentes. ¿Por qué? Porque ya se necesita más FSH para que madure. Oye, ovocito, necesito como 4 veces más gente para que tú puedas madurarte, porque no, o sea, no logro madurarme. Entonces, la FSH va aumentando. Nosotras como mujeres tenemos ovulaciones más o menos unas 18 veces al año, pero cuando empezamos a llegar a los 35 años, arriba de los 35, los 40 años, nuestras ovulaciones son más o menos de unas 5 ovulaciones al año. Por eso, pues ya obviamente no podemos embarazarnos, ¿verdad? A esa edad. Entonces, ¿para qué sirve entonces la FSH? Para estimular a la maduración folicular. Y por lo tanto, cuando llega a una edad, conforme va avanzando nuestra edad en las mujeres, necesitamos mucho más empuje, mucho más FSH, porque ya no me sirve una empujadita, ¿verdad? No me sirve aquí una palmadita. Ahora necesito que me empujen bien para que pueda ovular. Así actúa la FSH. Empieza a aumentar la FSH. Y por lo tanto, como el estrógeno va disminuyendo, la testosterona va aumentando. Es el principal producto en la posmenopausia. Y ahora, ya, o sea, no creen que ya no se secretan estrógenos. Sí se secretan, pero secreta una estrona, que es un estrógeno también. Pero esta estrona se eleva
pero ya no induce ninguna ovulación, ¿sale? Más bien da manifestaciones. Así que miren, a medida que avanza la vida, miren con cuánto empezamos la FSH, de 6, de menos de 4, y cuando ya está en menopausia, estamos a mayor de 30. Por eso la FSH es importante medirla cuando estamos teniendo problemas para no reglar, cuando estamos en una edad de 45 años y tenemos manifestaciones raras que me hacen sospechar que ya la paciente está en perimenopausia, pues pido la FSH. Pues hay muchas, pero vamos a clasificarlas en etapa reproductiva, transición a la menopausia y la posmenopausia. Las manifestaciones clínicas tienen que ver con las alteraciones en la menstruación y obviamente los síntomas vasomotores, alteraciones del sueño y obviamente las mediciones de la FSH, de la hormona antimülleriana y de el estradiol. Muy bien, para eso se clasifica en Strauss. Esta es una clasificación que se marca en etapas. Tiene que saber que se clasifica en esto, ¿eh? La clasificación Strauss, así se clasifican los síntomas, ¿sale? Los signos y los síntomas, las manifestaciones clínicas, así se clasifican. No tienen que saber todas las puntuaciones ni nada, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, miren, en la etapa reproductiva nosotros tenemos la duración de la regla, bueno, más bien, no la duración, sino la duración de esta etapa es variable, ¿verdad? Los ciclos son regulares, pueden ser irregulares porque pues pueden haber otras patologías, pero normalmente es regular, ¿verdad? Aquí es el inicio de la menarca. Si ustedes se dan cuenta, el inicio de la menarca, si ustedes saben, si han leído bien, cuando uno empieza a arreglar, pues no tenemos reglas normales porque hay anovulación, ¿verdad? No estamos arreglando bien, apenas está madurando el eje FSH, LH, estrógenos, todavía están madurando. Pero conforme vamos avanzando, pues obviamente nos volvemos regular y a partir de más o menos, no sé qué, unos 35, 40 años empiezan a ver los cambios. Y aquí es donde empieza la transición a la menopausia. Y entonces empiezan a ver ciclos variables en donde van a veces el ciclo se va a hacer más prolongado y va a haber ciclos entonces que las cantidades van a ser más escasas de sangrado y va a llegar un tiempo en que ya ni vamos a tener regla, un mes sí, un mes no. Cada 3 meses reglo, cada 4 meses y se va espaciando hasta que llegamos a la menopausia. ¿Sale? Y miren cómo va va variando la FSH, como les había dicho. FSH siempre es baja, pero cuando empezamos la transición de la menopausia, se dice que estamos en un periodo de transición de menopausia cuando tenemos una FSH arriba de 25. Menopausia es arriba de 30, ¿sale? Muy bien. ¿Qué más? Y los síntomas. Así se clasifica. Los síntomas. Trastornos menstruales. Ahorita ya les había comentado un poquito. Cuando empiezan a ver, se espacía la regla, o cuando las cantidades son poquitas, o cuando la regla ya no se presenta cada 30 días, sino cada 40 o cada 45 días, pues entonces ahí empieza uno a dar cuenta que ya estamos teniendo, y si están entre el rango de edad de menopausia, ¿verdad? Empezamos a sospechar que puede haber ya una menopausia o una transición a la menopausia. Síntomas vasomotores. Ay, pero es que esto es uno de los principales motivos de consulta. Las pacientes tienen ya deterioro varídico. Esta es la de los trastornos menstruales. Doctora, tengo un calor, me entra un calor en el día o en la noche, pero así, mire, de aquí de la cabeza hasta los pies. Y sudo, pero bastante, doctora. Mi esposo tiene el clima en 16 y yo me estoy muriendo de calor. Ese es un bochorno o es un sofoco, ¿sale? Pueden ser incapacitantes porque alteran el periodo del sueño. De por sí, en las pacientes con síndrome climatérico no duermen bien, como ahorita les voy a decir. Entonces, tienen problemas para conciliar el sueño, para agarrar el sueño, para llegar a dormir, pasan horas. Me acuesto a las 10 de la noche y me duermo a la 1 de la mañana. No puedo dormir. Y luego me despierto otra vez, me despierto como a las 4 de la mañana.
O sea, no puedo. Eso es algo incapacitante y las pacientes se quejan mucho, tanto de los sofocos, con los bochornos, como de las alteraciones del sueño. Y otro problema es la vaginitis atrófica. La vaginitis atrófica tiene que ver con la resequedad vaginal. Los tejidos geniturinarios son dependientes de estrógenos también. Entonces, si la vagina empieza a tener disminución de la estimulación por estrógenos, se va a volver muy delgada, muy reseca, y entonces va a dar comezón, va a dar por lo tanto, como ya no va a haber estrógenos, también la flora vaginal va a empezar a disminuir y eso va a ser como que propenso para que tengas infecciones vaginales y urinarias más frecuentes. ¿Qué más? La paciente no puede tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque le arde, le duele, le molesta. Aparte que tiene falta de apetito sexual. Entonces, aunado a que no puede porque le arde allí en vagina, pues obviamente que no va a querer tener relaciones. Entonces, pues ya el viejito, pues a veces dice, ay, es que mi esposo me quiere y yo no puedo. Sí, pero pues es que el viejito no entiende. El piso pélvico, no sé si ya lo vieron, pero el piso pélvico está sujeto por varios tejidos de soporte y de sostén, ¿sale? Lo soportan y lo sostienen. Entonces estos tejidos también son dependientes de estrógenos y al pasar los años, también como va disminuyendo el estrógeno, pues se va cayendo el piso. Entonces, ¿por qué pasa? ¿Por qué la paciente llega, doctora, es que ¿sabe qué? Orino a cada rato. Como que me río, toso, estornudo y se me sale una gotita. O doctora, ¿sabe qué? Siento un globito, una bolita en medio de mis piernas y me la empujo y se regresa. Ah, ¿es por qué? Porque también, aparte de los miles de partos que tuvo, ¿verdad? Aparte de eso y más la disminución de estrógenos, pueden tener cistocele y rectocele. Ay, doctora, es que ¿sabe qué? Pero es que todo me afecta ahora. Lloro por cualquier cosa. Ay, no. Mis hijos me dicen, ay, mamá, no te voy a hablar mañana y ya estoy llorando. Doctora, ¿qué me está pasando? Yo no era así. O mi esposo me dice alguna cosita y ya me encendí. Estoy sulfúrica, me estoy enojando bastante. Me enojo en gran cantidad y luego ya se me pasa. Y luego ya estoy feliz y luego estoy llorando. Doctora, ¿qué está pasando? Ah, bueno, eso es la habilidad emocional, eso también sucede. No hay una evidencia así científica de que en el sistema nervioso central tengamos receptores estrogénicos así. No hay, no se sabe, no se conocen bien, pero les pasa a las pacientes. Entonces, también hay pérdida de la memoria. Pues yo creo que tiene que ver también con, pues obviamente la senectud, la vejez de las pacientes, que ya no hay conexiones sinápticas adecuadas para recordar, ¿verdad? Todo lo que se nos viene a la memoria. Entonces las pacientes pierden la memoria fácilmente. Y obviamente el pelo, obviamente las uñas se les cae, están quebradizas, la piel de las manos está bien delgadita, empiezan a salir los lunarcitos rojos, las manchitas en los brazos, en la cara. Y como hay un aumento de testosterona, como ya les había dicho hace rato, pues obviamente van a empezar a salir vellitos faciales. Si ustedes han visto algunas abuelitas que tienen sus bigotitos o que tienen su vellito, su barba, ¿verdad? Pues es porque hay aumento de testosterona, ¿sale? Obviamente, como hay disminución de los estrógenos, el estrógeno fija al calcio dentro del hueso. Entonces, al no haber estrógenos, pues va a haber desmineralización. Las mujeres empiezan su desmineralización muchísimo antes que los hombres. Entonces, por eso la mujer tiene más riesgo de fracturas o de osteoporosis que el hombre, ¿sale? Entonces, sucede más en pacientes, la osteoporosis sucede más en pacientes posmenopáusicas que en las perimenopáusicas, porque en las perimenopáusicas, como quiera, ¿cómo se llama? Así como hacen los bochitos, los carritos, los Volkswagen viejitos, que apenas si pueden caminar, así está la mujer con sus estrógenos, aún ahí a duras penas hay estimulación de estrógenos, así que por eso todavía no se presentan en las perimenopáusicas osteoporosis, sino en las posmenopáusicas. Por eso tenemos que dar calcio con vitamina D para que a las pacientes mayores de 50 años o que tengan ya algún riesgo de osteoporosis, ¿sale? 1000
200 miligramos diarios. Y obviamente, ¿verdad? Sí, vitamina D. Acá les puse, miren, vitamina D. No. La E, fíjense que hay estudios que dicen que, pero eso es para el cabello, para la vista, etcétera, para otras cosas. O sea, las pacientes pueden tomar vitaminas las que sean, pero que nunca se les olvide el calcio con vitamina D, de dado, ¿sale? Para ayudar a que no, a la reabsorción ósea, o sea, que no se nos descalcifique la paciente. Siempre hay que instarle a la que la paciente también consuma alimentos ricos en calcio. Muy bien. Y pues obviamente los estrógenos, bueno, más bien la menopausia o perimenopausia causa, bueno, como empiezan a haber ya cambios en todo nuestro cuerpo, también en el perfil de lípidos va a haber alteraciones, es decir, va a aumentar el colesterol, va a disminuir la HDL y la LDL va a aumentar. Entonces, por eso vamos a tener mayor riesgo cardiovascular y mayor alteración, mayor riesgo de presentar síndrome metabólico. Muy bien. La densitometría. Alteración cardiovascular. Okay. Perdón. Bueno, en las pacientes con osteoporosis, por eso se les tiene que decir a las pacientes, bueno, no con osteoporosis, a las pacientes mayores de 60 años, háganse una densitometría ósea. ¿Sí? Si no pueden, hay una aplicación que se llama Frax. Si no tienen, pues, porque sí cuesta muy caro la densitometría, hay un método que se llama Frax, que es en línea para poder ver el riesgo de osteoporosis. Ahí le dan una puntuación para ver si entra o no en rango de osteoporosis, osteopenia o está normal. Muy bien. Los laboratorios y gabinete. Bueno, resulta que lo que se tiene que ver en las pacientes es para saber si estamos ya en una menopausia o más en pacientes que tuvieron histerectomía, pues es que se le tiene que realizar la FSH. Eso de cajón, chicos. De ley se le hace a las pacientes FSH. Acuérdense que la FSH va a estar aumentada siempre que vaya a haber una transición. Si estamos en una etapa de transición, la FSH va a estar arriba de 25, ¿sí? 25 unidades internacionales sobre litro. Y si ya está establecida la menopausia, estamos arriba de 30, ¿vale? ¿Qué más tenemos que evaluar? El conteo folicular. El conteo folicular se hace por ultrasonido. Se cuentan más o menos cuántos folículos tenemos un ovario, cuántos folículos tenemos el otro, y en total se genera un número y entonces ya sabemos cuánto más o menos van a ser. ¿Sale? La hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana es muy importante porque esta es la que nos dice la reserva folicular ovárica en números de laboratorio, ¿verdad? Esa es la hormona que a veces pedimos en falla ovárica prematura. A ver, creo que no lo puse, pero falla ovárica prematura quiere decir que la paciente empieza a manifestar síntomas de menopausia o de perimenopausia antes de los 40 años. No se les olvide, anótenlo. Falla ovárica prematura es tener manifestaciones de la menopausia antes de los 40 años. ¿Sale? Antes de los... ¿Tener qué, perdón? Falla ovárica prematura. Falla ovárica prematura son las manifestaciones de la menopausia antes de los 40 años y con una FSH arriba de 30. Ahí sí entra la FSH arriba de 30. Por eso se llama falla ovárica prematura, ¿verdad? Y presentan amenorrea, ¿sí? Amenorrea de más de 4 meses. Esos son los criterios. Bueno, entonces la hormona antimülleriana, pues obviamente es producida por la granulosa del folículo y entonces eso nos expresa el reclutamiento. O sea, si se van a reclutar folículos
y van a ver cuántos folículos van a estar allí en el ovario y que puedan ser efectivos para una ovulación, ¿verdad? Entonces es lo que nos dice la hormona antimülleriana. Cuando la hormona antimülleriana está, pues, está bajita, quiere decir que pues estamos en una falla ovárica prematura también, que no están bien nuestros óvulos, que no vamos a tener nada de fertilidad. Muchos pacientes llegan con falla ovárica prematura, pero porque están buscando un embarazo y pues obviamente no pueden. Entonces sospechamos porque son menores de 40 años, no han podido embarazarse, tienen amenorrea de más de 4 meses. Entonces se les hace de los laboratorios estos, la FSH, el conteo folicular, la hormona antimülleriana y pues obviamente salen alterados los. ¿Y en cuánto resultados. Tiene que estar la hormona antimülleriana? 3, menos 3. Gracias. Sí. La evaluación, ¿cómo se hace la evaluación? El seguimiento, pues, de la paciente, más bien la evaluación para ver a todas estas pacientes que están en la menopausia. Nunca se les olvide, siempre hay que hacerles y decirles, ¿sabe qué? Papá Nicolau anual, siempre. Como vimos que hay alteración en el perfil de lípidos en la menopausia, tenemos que buscar también cómo anda el colesterol, triglicéridos, LDL, HDL. ¿Por qué? Porque va a aumentar el riesgo cardiovascular a medida que vamos aumentando en edad. A medida que vamos pasando la menopausia o llegando a los 45 años, aumenta nuestro riesgo cardiovascular, más las pacientes que tienen factores de riesgo, ¿verdad? Que son obesas, que son hipertensas, que son diabéticas, hay que estarle midiendo. Y aparte porque aumenta el riesgo de síndrome metabólico. Y en este caso, ¿se les da tratamiento para los colesterolípidos? ¿Se le puede dar como preventivo o hasta que tengamos estudios alterados? No, primero necesitamos los estudios, o sea, todo tienes que tener para poder dar un tratamiento, ¿sale? Y porque la terapia hormonal de reemplazo también ayuda, ahorita lo vamos a ver, también ayuda a disminuir los lípidos. Entonces, a veces dependiendo la cantidad, o sea, eso es importante porque ni modo que tengas un colesterol de 300, pues no le vas a achacar, ay, porque estoy en la menopausia. No, tampoco, o sea, y la paciente es obesa, mal come, no tiene una buena dieta, tiene unos triglicéridos de 1000, no es por la menopausia, ¿sí? Okay. Entonces, o sea, tienes que ver muchos factores. No, el tratamiento farmacológico sí disminuye un poco el perfil de lípidos, pero no es el tratamiento específico si tu paciente tiene hiperlipidemia, pues. O sea, si tiene ese diagnóstico, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, pues el tratamiento hormonal no le va a hacer nada, porque sí le va a disminuir, pero no le va a mejorar. Es esa parte. Igual la glucosa. Si tu paciente es diabética, pues obviamente aunque le des el tratamiento hormonal, pues no le va a bajar el azúcar, porque eso tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con su diabetes más que nada. ¿Sale? Ahí tienes que tratar, si tiene enfermedades crónicas, entonces tienes que tratar también la enfermedad crónica. Muy bien. Mastografía. Otra vez, chicos. Bueno, no me acuerdo dónde se los dije, o se lo han dicho la doctora, pero la mastografía es súper importante. Súper importante. Acuérdense, las pacientes que empezaron su menarca a temprana edad, que no tuvieron hijos, o que han estado expuestas a estrógenos, a anticonceptivos orales o métodos de planificación por hormonas, toda la vida tienen mayor riesgo de cáncer de mama. Entonces, y las pacientes también que su menopausia se prolongó a más de, por ejemplo, empezó su menopausia a los 57 años, esa paciente tiene riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Más aparte su antecedente familiar. Pero esa paciente tiene riesgo de cáncer porque estuvo expuesta a más estrógenos toda su vida, ¿sale? Por eso todas las pacientes a partir de los 40 años, le tienen que hacer ustedes una mastografía. Si tiene antecedente familiar directo, su mamá o su hermana, arriba de los 35 años empiezan a hacerle su mastografía. Muy bien.
Ultrasonido pélvico, pues a todas las pacientes hay que revisarle los ovarios y el útero. ¿Por qué? Porque pues si estás expuesta a tantos estrógenos, pues obviamente algunas pacientes van a presentar hiperplasia de endometrio, ¿verdad? Entonces eso se ve por ultrasonido. Examen general de orina, por supuesto, porque habíamos dicho que los estrógenos son como protectores, ¿verdad? Entonces, al tener disminución de los estrógenos, vamos a tener mayor facilidad de que tengamos infecciones del tracto genitourinario. Como estos síntomas bochornosos, labilidad emocional, aumento de peso, va a haber en la perimenopausia, tenemos que descartar que no hay alteraciones menstruales o amenorreas. Tenemos que descartar que no tengamos que ver con un problema tiroideo. Por eso también se pide la TSH sérica, solamente para descartar que no tengamos este tipo de problemas que sean la causa, ¿verdad? Y pues obviamente la densitometría ósea, como ya les había dicho, arriba de 60 años a todas las pacientes le tenemos que realizar densitometría ósea. ¿Sale? ¿Qué más? Tratamiento. Muy bien. Tratamiento se divide en dos: farmacológico y no farmacológico. El farmacológico se divide en dos subgrupos también, en los estrógenos y en los progestágenos, ¿sale? El farmacológico entonces en dos subgrupos, estrógenos y progestágenos, ¿sale? El no hormonal casi no se indica, pero cuando está contraindicado, que ahorita más adelante vamos a ver las contraindicaciones del tratamiento farmacológico, cuando está contraindicado el tratamiento farmacológico, la terapia hormonal de reemplazo se utiliza, como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina y epinefrina y norepinefrina, ¿sale? Como la clonidina, la gabapentina o la veraliprida. Veraliprida, clonidina, gabapentina o veraliprida, ¿sale? Si está contraindicado la terapia hormonal, se da esas cosas. Más otras cosas que ahorita vamos a ver. Muy bien. También la venlafaxina, desvenlafaxina también se da, ¿verdad? Muy bien. ¿Para qué sirve la terapia hormonal? Vamos a ver ahorita el farmacológico hormonal. La terapia hormonal va dirigida y va encaminada para el alivio de los síntomas del climaterio. Porque ustedes se van a dar cuenta, chicos, cuando estén en su consulta, cuando estén en su servicio social, que las pacientes no pueden vivir, o sea, les afecta en toda su vida emocional, en su vida, en sus actividades diarias, con sus relaciones de su esposo, sus hijos, etcétera, todo afecta, impacta en su calidad de vida. Por eso, para eso es la terapia hormonal de reemplazo. Se da también para prevenir la osteoporosis en pacientes posmenopáusicas que tengan factores de riesgo. También se da cuando estamos en la transición a la menopausia y menopausia hay demasiada sintomatología, también se da. Como les dije, es para que no se impacte mucho la calidad de vida. Miren, por aquí está. Bueno, los esquemas de tratamiento son varios. Esto está en la guía de práctica clínica, pero los esquemas más utilizados hoy en día son los esquemas combinados, es decir, que se dan estrógenos más progestágenos. Antes se daban estrógenos continuos, se daban puros estrógenos, pero se vio un aumento de hiperplasia de endometrio y adenocarcinoma endometrial, que obviamente estaba ligado a la terapia con estrógenos continuos. Entonces, por eso ahora ya no se da eso. Lo indicado siempre es combinar los estrógenos con los progestágenos. Por eso les dije que había dos subgrupos, uno de los estrógenos y otro de los progestágenos. Pero ya no se da la terapia sola, simple, con puros estrógenos. Ahora la tenemos que combinar, ¿sale? Y esto mejora un chorro la sintomatología vasomotora, las alteraciones del sueño, la osteoporosis,
incluso las alteraciones, las irregularidades en la menstruación, ¿verdad? Porque vamos a empezar a tener más regularidad en aquellas pacientes que están en la perimenopausia. Bueno, la terapia cíclica, bueno, todas estas terapias van encaminadas de acuerdo a lo que la paciente desee, se individualiza. Por eso no son estándares, no, bueno, a esta paciente le doy, aquí dice cíclica, le doy así a cualquier paciente. No. Depende mucho los factores de riesgo que tenga la paciente. Si la paciente está en perimenopausia o en posmenopausia, si la paciente tiene útero o no tiene útero, también eso es importante, ¿sale? Bueno, la terapia cíclica, eso quiere decir cíclica que hace un periodo, un ciclo folicular, menstrual, un ciclo hormonal, ¿sale? Se empiezan a dar estrógenos del día 1 al día 25 y los últimos de los 10 días o 14 días de ese ciclo, o sea, ustedes a los 25 días le quitan 14 días o 10 días y allí es cuando van a empezar los estrógenos y coinciden exactamente al término de los estrógenos. ¿Me entendieron? No. Sí. La cíclica se da del día 1 al 25. Entonces, los últimos 10 días o los últimos 14 días de estos 25 van a dar ustedes los progestágenos, ¿sale? Muy bien. Pero no se quitan los estrógenos, ¿verdad? No se quitan los estrógenos. Son continuos. Ok. Sí. Entonces, la terapia cíclica combinada son igual. Los estrógenos del día 1 al día 25 y los progestágenos juntos con los estrógenos del día 1 al 25. Esto es continuo, 1 al 25 días, ¿sale? Todos los días del día 1 al 25 se dan estrógenos y del día 1 al 25 se dan los progestágenos, juntos. Esa es la terapia cíclica combinada. El continuo cíclico o un cíclico largo se dan los primeros 14 días estrógenos y los últimos 14 días del ciclo se van a dar los progestágenos durante 2 a 6 meses. Está más fácil, ¿verdad? De aprender. El continuo combinado son estrógenos y progestágenos sin parar, sin descanso. Esto sí, miren, cuando hablamos del día 1 al 25, por ejemplo, este día que son 28 días, descansan más o menos descansamos 5 días, y estos también descansan de estrógenos, descansan 14 días de estrógenos porque se dan después los progestágenos. Pero el continuo combinado no hay descanso. No hay descanso por 1 año, por 2 años, por 5 años, por 6 meses, dependiendo cómo vaya respondiendo la paciente. El intermitente combinado quiere decir que todos los días vamos a dar estrógenos, sin parar. Pero en el día 1 al 3 vamos a dar progestágenos. Luego descansamos del día 4, 5, 6, descansamos 3 días y volvemos a empezar el ciclo. Bueno, en el día número 8, 7, 8 y 9 volvemos a empezar con progestágeno y volvemos a descansar 3 días y así sucesivamente. ¿Sí? Muy bien. El esquema va a estar encaminado, como les dije, a las pacientes que pues obviamente quieran, o bueno, dependiendo de la etapa en el que se encuentren, ya sea la etapa de transición o el climaterio. Doctora, una pregunta, la menopausia. Tal vez no. En el intermitente combinado se da estrógenos diariamente. ¿Hasta qué día se va a hacer el descanso entonces? No, el estrógeno no descansa. El que va a descansar es el progestágeno. Ok. Sí, el estrógeno es todos los días. ¿Hasta qué día descansa el progestágeno? El progestágeno descansa, por ejemplo, 3 días seguidos das progestágeno, pero 3 días no vas a dar progestágeno. Ese es tu día de descanso. Okay. Y luego vuelves a dar el progestágeno 3 días y luego descansas otros 3 días. ¿Y hasta qué día decido iniciar el progestágeno? No, pues es que lo vas a iniciar junto con el estrógeno. Los primeros 3 días van a ser junto con el estrógeno, ¿sí? Ok, ya.
Entendí. Muy bien. Doctora, otra pregunta. Ok. Ajá. ¿Qué esquema? Usted decía que tenía que ser un tratamiento personalizado, Ujú. pero ¿qué esquema pudiera ser o en qué momento yo pudiera aplicar cada uno de los esquemas? Bueno, miren, ahí a eso iba. Por ejemplo, las pacientes que están en la perimenopausia, que están en la etapa de transición, que tienen síntomas, pero tienen 40 años, que tienen 40 años, 41 años, 45 años, pero todavía están reglando, ¿qué podemos hacer? Dar el continuo cíclico, secuencial o ciclo largo, que son 14 días de estrógenos y progestágenos los siguientes días, porque al término de los progestágenos, casi al final de los progestágenos, ellos van a menstruar, ellas van a menstruar todavía, ¿sí? O sea que el continuo cíclico, igual miren, la cíclica también la podemos dar en las pacientes que tienen regla todavía, que tienen síntomas, pero que no están en la edad, ¿me entienden? Que a lo mejor les falta 5 años para su menopausia y entonces ellas pues no quieren dejar de reglar, porque todavía no, ¿verdad? Hay pacientes que dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo sí quiero reglar. Bien raro, pero sí hay. Entonces esas pacientes, hoy sí, esas pacientes pues les das el continuo cíclico. Este es el ideal para las pacientes perimenopáusicas o en transición de la menopausia. Ahora, las pacientes que están posmenopáusicas, que tienen un chorro de síntomas, el mejor es el continuo combinado, progestágeno y estrógeno diarios, ¿sale? Porque ya no van a arreglar, ¿sale? No va a haber estimulación. Ahora, ¿por qué damos combinadas todas las terapias? Si se dieron cuenta, en todos los esquemas hay progestágenos. El progestágeno, chicos, es un protector del endometrio. Miren, la terapia oral simple en mujeres con útero, que se les dio la terapia por un año, aumentó el riesgo de cáncer hasta 2.4%. Imagínense si les dan continuo por 10 años, van a incrementar el cáncer de endometrio a 8. Entonces, ¿qué hacen los progestágenos? Ay, ya se me fue. Bueno, los progestágenos van a hacer que que el endometrio caiga. Bueno, ¿se acuerdan que hay dos fases? Una fase proliferativa y una fase secretora, ¿verdad? Del ciclo endometrial. Bueno, los gestágenos van a hacer que el endometrio no caiga en una etapa proliferativa, es decir, que no crezca, que no, oigan, ¿me ven? Porque yo ya oscureció aquí. Doctora, sí la vemos. Bueno, entonces hacen los progestágenos que el endometrio se aplane, que no esté en fase proliferativa, que esté en fase secretora. Acuérdense que la fase secretoria es cuando se descamó ya y se va a descamar. Bueno, que queda apachurrado el endometrio, se aplane, ¿sale? Se descama el endometrio y así evita que vaya a haber hiperplasia. La hiperplasia endometrial es porque hay hipertrofia de endometrio. Crece el endometrio muy grueso, entonces provoca que pueda haber un riesgo de una atipia o de un adenocarcinoma. Entonces, para eso sirven los progestágenos. Por eso en todas las terapias tenemos que dar progestágenos. Muy bien. Estos son los estrógenos que más frecuentemente los usamos. No se los tienen que aprender, pero para que ustedes sepan que existen. Estas son las dosis estándar, o sea, vienen en su cajita, ya vienen estrógenos con progestágenos. Entonces están los estrógenos conjugados con acetato de medroxiprogesterona y está el estradiol a bajas dosis o el etinilestradiol con noretindrona. Hay drospirenona con levonorgestrel, que está aquí, que son los progestágenos también ya combinados. Drospirenona, noretindrona, estos son los progestágenos, ¿sale? No tienen que aprenderse las dosis, solo tienen que saber que existen. Otra vez aquí les recuerdo, los esquemas más recomendados es lo que les decía hace ratito. La terapia cíclica, continua o también secuencial son el estrógeno, que todos los días se van a dar, pero que se agregan los últimos días del mes, el progestágeno, los 14 días, ¿sale?
o la terapia combinada, pero la terapia combinada, acuérdense que continua combinada es para pacientes en posmenopausia. Si quiere arreglar la paciente, tenemos que dar esta terapia. Muy bien. Aquí van las contraindicaciones, chicos. ¿Cuándo no se puede dar la terapia hormonal de reemplazo? Cuando hay una hemorragia genital anómala que no hemos diagnosticado. Es decir, que por ejemplo llega una paciente, doctora, ¿sabe qué? Estoy reglando todos los días. Tengo una semana reglando, bueno, más bien tengo un mes reglando todos los días. Entonces, a esta paciente, por supuesto que aunque tenga 45 años y aparte tengo bochornos y esas cosas, o sea, a pesar de que tenga datos de síndrome climatérico, pero tiene una hemorragia genital, no podemos darle terapia hormonal hasta no saber por qué está reglando abundantemente o todos los días. ¿Quedó claro este punto? Si no hemos diagnosticado la hemorragia, si no tenemos la causa de esa hemorragia anómala, pues obviamente no podemos dar ninguna terapia de reemplazo. Que pues a lo mejor puede ser un cáncer cervicuterino, ¿verdad? Porque pues ahí está. Entonces, obviamente no vamos a dar terapia hormonal de reemplazo. Neoplasia dependiente de estrógenos confirmado presunta. ¿A qué se refiere? A un cáncer. A un cáncer que tengamos en el ovario o en cáncer de mama, por aquí en el número 8, ¿sale? Esos son los... Cáncer de mama no podemos dar. Antecedente de cáncer de mama o cáncer de mama activo no vamos a dar, ni de ovario, no vamos a dar terapia hormonal de reemplazo. Las pacientes que tengan historia de trombosis venosa profunda, o de tromboembolia pulmonar, no vamos a darle terapia hormonal de reemplazo. Las pacientes que tengan arteriopatías embólicas, que sean activas o recientes, como infartos y EBC, tampoco vamos a dar, ¿vale? Pacientes con enfermedades hepáticas, no. Que tengan hepatopatía, alcohólica, cirrosis, nada, no vamos a dar. Obviamente, si está embarazada o sospechamos de embarazo, pues por supuesto que no vamos a dar, ¿sale? Si eres alérgico a una hormona, a los progestágenos, porque alguna vez te pusieron, pues obviamente no le vamos a dar. Y la persona que tenga hipertensión arterial que no se controla, porque hay muchas mujeres, ¿verdad? Así, obviamente no le vamos a dar. Les decía, factores no modificables como la porfiria cutánea, no vamos a dar, ¿sale? ¿Qué más? Es seguro dar la terapia hormonal de pacientes porque hay pacientes, ya saben muchas pacientes, doctora, yo no quiero hormonas, porque causa cáncer de mama, porque causa cáncer en el ovario, porque me voy a morir, porque me puede infartar, no quiero tomar terapia. Pero ¿cuándo le debemos decir a la paciente, cuándo le debemos asegurar a nuestra paciente que es seguro darlo? Cuando la paciente es sana, o sea, la paciente no tiene ninguna comorbilidad, no tiene enfermedades crónicas y es menor de 60 años, ¿ok? Bien. También la paciente que tenga 60 años, arriba de 60 años, hay que decirle que los riesgos sí pueden aumentar, ¿verdad? Y más si la paciente tiene factores de riesgo, es obesa, es hipertensa, no es controlada, ¿verdad? Su menarca le inició a los 8 años, su menopausia fue a los 55 años, no tuvo hijos, ahí sí hay que tenerle un poquito de miedo, no miedo, pero decirle, ¿sabe qué? Mejor le vamos a otra cosa, ¿sale? Cuando hay contraindicaciones o cuando la paciente es mayor de 60 años, otra vez, mayor de 60 años aumentan los riesgos. Ahí ya no va a estar tan segura la terapia porque puede aumentar el riesgo cardiovascular, cáncer de mama, cáncer de ovario, etc. Las mujeres con falla ovárica prematura son las que tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Sí, enfermedades cerebrovascular. ¿Mande? Disculpe, lo que pasa es que a las 7 tenemos otra reunión. Ya voy acabando. Ay, no es cierto, chicos. ¿Qué hago? Pues nada más lo estudian. ¿Sale? El tiempo de tratamiento, pues obviamente es a 5 años, rapidísimo, ya voy acabando. Los riesgos de la terapia hormonal ahorita lo revisan ustedes. El uso del tratamiento es por 5 años, ¿sí? Se justifica más de 5 años
si la paciente cae otra vez en sus síntomas, ¿sale? Y afecta su calidad de vida, volvemos a empezar. En mujeres menores de 60 años lo podemos dar más de 10 años, más de 5 años, cuando hay indicaciones o con dosis muy bajas. Y cuando tenemos riesgos cardiovasculares, pues bajos riesgos, ¿sale? Y no tenemos cáncer de mama ni nada. Muy bien. Bueno, luego lo leen, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Vale, doctora, gracias. Disculpe. Ándele pues, que les vaya muy bien, chicos. Un gusto Gracias, verlos. doctora. A usted. Adiós. Bye, doctora. Bye. Bye. Ay. Ya, pues.